Gálatas, capítulo número 2. Solo que vamos a empezar en el versículo número 11. Vamos a pedirle al Señor, ahí como está usted sentado, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a nuestros corazones en esta mañana, que nos bendiga, que nos edifique, que nos consuele, nos exhorte, todo lo que la palabra de Dios hace. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más, Señor, por la bendición recibida de tu mano. Gracias, Señor, por el privilegio de alabarte, por el privilegio de adorarte. Gracias, Señor, por la libertad del Espíritu en medio nuestro. Te suplicamos ahora que ese mismo Espíritu sea nuestro Maestro en esta ocasión. Que sea Él, Señor, el que transmita las palabras tuyas a nuestros corazones y nos dé testimonio, Señor. Y que esa palabra sea, Señor, la base sobre la cual nosotros podamos poner nuestros pies. Sabemos que tu palabra habla de ti y tú eres la roca donde nosotros podemos poner nuestros pies firmes independientemente de cualquier viento y cualquier tormenta, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda preocupación. Señor, oramos por Carlitos, el hijo de Estuardo, Señor, pon tu mano de sanidad, Señor, en su cuerpo, específicamente en sus riñones. Te suplicamos, Señor, que ese virus que está afectando sus riñones, Señor, tú eres poderoso para traer sanidad y reprender todo virus en su cuerpo, Señor. Ahí donde él se encuentra, te suplicamos que tú lo sanes y que tú lo bendigas, que él pueda ver tu mano de poder actuando en su vida desde muy joven, Señor. Te suplico, Señor, por los que no vinieron hoy, tú sabes dónde están, Señor, bendíceles, fortaléceles. Si hay problemas, Señor, guárdalos. Pedimos por hermana Sheni que su viaje en Chicago, Señor, sea de gran bendición con su familia. Tráela con tu paz y con tu gran bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gustan orar por sus ministros? ¿Sí? ¿Está orando usted por sus discipuladores? ¿Sí? Ok. Bueno, yo le quiero compartir antes de entrar que este miércoles nuevamente nos vamos a reunir algunos de los ministros que les he estado comentando, que hemos tenido comunión bajo lo que estamos llamando Comunión Ministerial Elim. Le pusimos un nombre conocido para que nos ubiquen, ¿verdad? Comunión Ministerial Elim. Este 22 vamos a estar en la iglesia del hermano Iván Marroquín. Voy a tener el privilegio de enseñar, así que le suplico a usted que ore. Vamos a platicar con ellos para ver de qué manera estos estudios que se van a hacer cada 3 semanas se van abriendo para que los que tengan la oportunidad de estar, yo sé que como es entre semana es difícil para el que trabaja, pero el que pueda hacer tiempo, vamos a buscar esa posibilidad. Quiero contarle que de este miércoles 22 en 3 semanas, en este local vamos a tener el estudio. Yo espero que ya podamos invitarlos para los que puedan estar y vamos a necesitar de algunos el apoyo, quizá más de algunas hermanas que por su tiempo puedan acompañarnos para poder atender a los ministros y a las personas que van a estar con nosotros de este miércoles 22 en 3 semanas. Cada 3 semanas nos vamos a estar reuniendo. Y yo quisiera que me llevara también en oración este viernes, salgo a Nueva York. Voy a estar básicamente 4 días allá ministrando en la iglesia de Nueva York del hermano Edwin García. Salgo el viernes de madrugada y regreso el lunes en la noche. Va a ser solo voy a lo que voy. Voy a estar en un seminario sábado y domingo bastante fuerte y quisiera que usted orara para que el Señor esté con nosotros, nos guarde por allá. Parece que hay mucho frío, yo soy friolento, espero no volverme paleta en Nueva York. Pero le encargo mucho que ore por nuestra salud, hay mucho trabajo secular también que hacer y por nuestra familia, ¿verdad? Una de nuestras hijas le van a hacer una pequeña operación el viernes y es el día que yo tengo que salir, pero hemos estado ministrando la que el Señor está con ella, ¿verdad? Así que yo le pido a usted que ore también por nuestra familia. Amén. Bueno, entremos entonces ahora al capítulo número 2 de Gálatas. ¿Ya lo tiene? Verso 11 dice: Pues bien, dice el apóstol Pablo,
Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable, dice esta versión. Bueno, dice que un apóstol le tuvo que arreglar la plana a otro apóstol. Entonces, ¿se puede? Y se debe, ¿verdad? Si en determinado momento hay una necesidad. Usted va a notar entonces cómo hemos estado viendo a nivel de Gálatas el proceder de los genuinos apóstoles, de los ministros de Dios, y por supuesto todos estos principios se aplican a los 5 ministerios. Acuérdese que he estado con la carga, se lo he dicho, que usted conozca la función de los ministerios, para que cuando no funcionen en lo que la palabra de Dios establece, usted esté apercibido y pueda realmente tomar las decisiones correctas en cuanto a esto. Entonces vemos que Pablo dice, esta versión es una versión interesante porque como que es muy clara, ¿verdad? Tal vez cuando lleguemos al capítulo 3, verso 1, usted se va a dar cuenta qué tan clara es esta versión. Pero dice, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento. ¿Se recuerda usted que la iglesia de Jerusalén, aquí fue donde precisamente se dio Pentecostés? Y para el tiempo de Pentecostés, en el aposento alto, habían 120 personas. Pero lo interesante de todo esto es que habían 12 apóstoles, a los que los conocemos como apóstoles del Cordero. Todo esto es un repaso, ¿verdad? Fue en Jerusalén precisamente donde se desarrolla la iglesia, y buena parte de los primeros capítulos del libro de los Hechos se desarrollan en Jerusalén. Pero a partir del capítulo 11, casi 9, tenemos la conversión del apóstol, estoy hablando del libro de los Hechos, del apóstol Pablo. Pero ya en el 11 empezamos a ver cierto movimiento de un discípulo de los apóstoles, Bernabé. Bernabé fue discípulo de los 12. En Jerusalén él estuvo viviendo lo que podríamos llamar la vida de la iglesia. Yo he estado tratando de hacer una diferencia en este tiempo, lo que es la vida de la iglesia y lo que es la vida del templo o en el templo. No necesariamente es lo mismo. Tenemos que hacer esta separación precisamente porque la vida de la iglesia no solo es en el templo, porque la vida de la iglesia es la vida nuestra, los que conformamos la iglesia. De tal forma que la vida de la iglesia es 24 horas al día, 12 meses del año, o 30 días en un mes y 12 meses del año, es todo el tiempo. En tu trabajo estás haciendo la vida de la iglesia, tú, o no la estás haciendo. En casa estás haciendo la vida de la iglesia o no la estás haciendo. Y el modelo de Jerusalén es muy importante porque ahí vemos a los primeros cristianos que no les llamaban así, ¿verdad? No les llamaban así. Fue en otro lugar donde por primera vez les llamaron cristianos, y precisamente era el norte de Jerusalén, en Antioquía. Y la iglesia en Antioquía, lo dijimos creo yo un martes, o no sé si lo dije hace 15 días, esta iglesia empezó judía, toda judía, 120 judíos, no había un gentil ahí. Es interesante que la iglesia así empieza. Y es interesante también que Jesús no vino a Guatemala, ¿verdad? Ni a Estados Unidos, no existía. Vino a su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén, por haber empezado judía, ¿cómo cree usted que eran los judíos que se reunieron en el aposento alto? ¿Cómo oraban? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo oraban? ¿O cómo estaban orando antes de Pentecostés?
¿Será que oraban siguiendo la cultura? ¿Qué dice usted? ¿O no seguían la cultura? Unos dicen sí, unos dicen no. Ya les había enseñado Jesús, pero Jesús dice la Biblia que guardó la ley, ¿verdad? Ahora, el problema es que no sabemos exactamente cuántas cosas adicionaron los rabinos que no necesariamente estaban en la Biblia. Porque ¿cómo nos presentan a Cristo orando? Por ejemplo, ¿usted vio La Pasión? A algunos les parecía... ¿Vio usted esa película? Algunos sí, otros no. Bueno, pero ha visto películas de Cristo, ¿verdad? En Semana Santa, ¿alguna vez ha visto alguna? En Canal 11. Bueno, pero siempre tratan de presentarlo siguiendo las costumbres judías. Especialmente en La Pasión, cuando está en Getsemaní, se da cuenta que se pone su talit, se pone un manto, porque el judío de ese tiempo oraba así. Ahora, la pregunta es si realmente eso obedece a la Biblia o eran costumbres rabínicas. Los rabinos siempre estuvieron interpretando el Antiguo Testamento, de tal manera que tienen sus nombres específicos las interpretaciones de los rabinos de la Torá. Usted sabe que el judío lo que trata de guardar es la Torá, y la Torá no es más que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros, que siempre se ha creído que Moisés los escribió. Sin embargo, lo interesante de esto, por lo que le estoy hablando yo, es porque el libro de los Hechos nos muestra una época de transición, donde por ejemplo vemos a un Pablo que tiene que hacer un voto y se rapa la cabeza. ¿Lo han leído ustedes? Ahora, uno podría pensar de esta manera: si Pablo se rapó la cabeza haciendo un voto judío, porque era un voto judío, ¿no será que cualquier trasnochado podría decir que como Pablo lo hizo, también alguna vez lo tenemos que hacer nosotros? Y no dejaría de tener cierta razón si no lo vemos en todo el contexto. Por eso es interesante que usted sabe que el doctor Ríos de alguna manera nos trasladó muchos principios interesantes, y yo quiero recordárselos para que si no lo sabe los medite. Pero él nos decía: no establezcamos doctrina en el libro de los Hechos, porque vemos a la iglesia niña, porque la iglesia de los Hechos era la iglesia niña, pero qué niña, ¿verdad? Con dones, con manifestaciones, con predicaciones de a 3,000, con predicaciones de a 5,000, con apóstoles genuinos. Pero era la iglesia niña usted. Imagínese cómo andaremos nosotros si nos comparamos con la niña. Sin embargo, en el libro de los Hechos se narra cómo se fueron dando todos los acontecimientos, pero en medio de eso podemos darnos cuenta que había un movimiento de judíos que algunos de ellos se habían convertido, porque acuérdese usted que cuando hablamos de judaísmo, no necesariamente el judaísmo necesariamente era la religión de Dios en los tiempos de Jesús. ¿Me está siguiendo? Bueno, ¿por qué judaísmo? Porque esto viene de la tribu de Judá. Porque esta tribu y la tribu de Benjamín, pero como que casi se unificaron, fueron los únicos que regresaron del exilio. ¿Se acuerda cuando fueron dispersados por juicio de Dios? 10 tribus, la historia lo muestra, se perdieron en la dispersión. Por eso otros trasnochados, disculpe que les llame así, ¿verdad? Piensan que ahora en estos tiempos están resurgiendo esas 10 tribus, porque esas 10 tribus se vinieron a América Latina.
Bueno, pero hoy no me voy a meter mucho en eso, otro día lo vemos. Pero ese judaísmo no necesariamente reflejaba todo lo que Dios había revelado a sus profetas y todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Pero en esa transición, los que se convertían, esos 8,000 que se convirtieron, con los 2 sermones que se les llama los sermones de Pedro, es interesante ver que ellos no les fue muy fácil de la noche a la mañana dejar sus costumbres y, si usted quiere, su cultura. Ahora, una cosa muy enraizada que tenían los judíos y aún los que se habían convertido, porque acuérdese que incluso San Juan 8:31, si quiere lo leemos rapidito, San Juan 8:31, es un pasaje interesante y a la vez un poco confuso, porque estoy en San Juan 8:31, porque es Jesús que, hablándole a los judíos, les dice en el verso 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos. Note que ya se les llamaba judíos. Todo el pueblo de Dios ahora se le llamó judío, al que regresó a la tierra. Y dice que habían creído en Él. Póngale mucha atención a ese contexto. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces quiere decir que no solo es convertirse usted. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice a los judíos que habían creído en Él. Acuérdese que la Biblia narra hechos, establece verdades. Y aunque hay hombres, y han habido en todos los tiempos hombres, que tratan de examinar a través de métodos científicos, y eso no se puede tan fácilmente, métodos históricos, lo que realmente Dios dijo, para nosotros los que tenemos el Espíritu es creer o no creer. Puede ser que no entendamos, pero de todas maneras los discípulos muchas cosas las creyeron, los discípulos, estos 12 que anduvieron con el Señor, aunque no las entendían. Y dice, lo que no entiendes ahora, les dijo incluso Jesús, lo entenderás después. Entonces hay una verdad que se transmite de espíritu a espíritu. Y usted sabe que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, por lo tanto, usted y yo, lo único que necesitamos para poderla captar es tener el Espíritu vivo. Y eso sucede cuando nacemos de nuevo. Bueno, estos judíos, les habían abierto el entendimiento, porque habían creído en Él. Pero Él les dice algo que es sumamente importante y que nosotros en lo que estamos viviendo ahora tenemos que tenerlo claro, es que solamente si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Cristo. Y acuérdese que la Biblia es cristocéntrica desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, dice, serán realmente mis discípulos. Entonces, si yo nací de nuevo, pero no me mantengo fiel a las enseñanzas de Cristo, y usted y yo tenemos que tener el discernimiento para saber cuáles son las enseñanzas de Cristo, porque no me voy a entender mal, pero en cada esquina hay una iglesia. Sí, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será allá se predicarán las enseñanzas de Cristo? Ah, pero yo también tengo que preguntarme aquí, ¿aquí se predicarán las enseñanzas de Cristo? Usted tiene que preguntar eso y tiene que tener testimonio. Y la única manera de tener testimonio es que su espíritu esté activo, sea sensible a la voz del Espíritu Santo, porque Él no se va a contradecir en ningún momento. Pero ¿cómo puedo yo ser fiel a las enseñanzas de Cristo si no las conozco? ¿Cómo puedo ser fiel a las enseñanzas de Cristo si yo no las entiendo? Entonces es sumamente importante que hoy usted valore las reuniones.
Yo tengo una enorme preocupación por lo que he visto en mi caminar cristiano. Y lo que he visto es que la gente domingo a domingo se satura de palabra. A veces hay, a veces no hay, pero de todas maneras va. Y lamentablemente, gracias, no podemos nosotros entender muchas veces cómo tanta palabra no se entiende. Y lo peor es que no se vive. Y cada uno puede chequear cuánta palabra ha tenido y cuánta enseñanza. Pero aquí dice, fieles a mis enseñanzas. Y ya le dije a usted que la palabra fidelidad, una buena manera de entenderlo, es que en estos tiempos hacían un original, un sello. Ese era el original. Usted puede tener un sello de agua y ese es el original. Y cada vez que usted pone el sello con una tinta, usted tiene una copia del sello, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mantenernos fieles es ser fieles al sello original. Y el sello original que traslada realmente la enseñanza de Cristo es Cristo mismo. Si lo maravilloso de esto es entender que la palabra de Dios no es más que Cristo. En todo el sentido de la palabra, en toda la extensión de la palabra, Cristo es la palabra. La palabra es Cristo. Y lo que vino a hacer a la tierra fue a mostrar la palabra que había sido revelada antes y la palabra que iba a ser revelada después. Por eso no hay dónde perderse. El mensaje debe ser cristocéntrico. Siempre nos tiene que llevar a Cristo. Porque si no nos lleva a Cristo y nos lleva a otra cosa, si nos lleva a cómo ser ricos, si nos lleva a cómo estar sanos siempre, si nos lleva a cómo ser positivos siempre, si nos lleva a un montón de cosas, pero no nos lleva a Cristo, tenemos que sospechar que no necesariamente son todas las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, ser fieles a las enseñanzas es ser igual que Él. Es que esas enseñanzas nos transformen en Cristo. ¿Será mucho decir? No, porque el trabajo del Señor fue venir a poner el modelo, venir a marcar las huellas. Es cierto, como se los he dicho muchas veces, sus huellas quedaron manchadas de sangre. Y el problema nuestro es que no queremos ni ensuciarnos los pies, mucho menos derramar sangre. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero yo quiero que ir rápido. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, ¿quiénes? ¿Si me está siguiendo? ¿Quiénes le contestaron así? Nosotros somos hijos de Abraham. Los judíos que habían creído en él. No cualquier judío, no cualquier auditorio, sino empezó el pasaje diciendo los judíos que creyeron en él. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Aunque habían creído en él, seguían manteniendo sus conceptos, porque acababan de creer en él. ¿Sí? Por eso usted no espere que el que se acaba de convertir cambie todos sus hábitos. Y pretender que los cambie es legalizar, que va a ser el problema que vamos a ver en Gálatas 2, para ahí vamos. Dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, les respondió Jesús, ¿verdad? Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo creo que ellos no entendieron. Pero para ellos, creer en Jesús, desde ese momentito, yo les quiero hacer todo el trasfondo, no era suficiente. Había que sacar a luz el ser descendientes de Abraham, que era el orgullo judío y lo sigue siendo hoy. Entonces, cuando nosotros ahora regresamos ahí a Gálatas, nos vamos a dar cuenta que el problema que se daba es que estos que habían creído, y aún los 12, donde estaba Pedro, donde estaba Jacobo, donde estaba Juan,
les estaba costando soltar lo que siempre hacían, que era producto de toda la enseñanza que desde niños les habían dado. ¿Quién fue aquí católico, apostólico y romano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, la mitad. Pero hay muchas maneras de serlo, ¿verdad? Hay de los que van solamente una vez al año, para los cumpleaños, para los casamientos, para cosas muy especiales, para el acabo de 9 días y ese tipo de cosas. Pero los que son profesantes, los que, como dirían en nuestro pueblo, llevan bien la religión. Ese es un concepto muy guatemalteco, ¿eh? Llevar bien la religión. Ahora, ¿sabe usted que ese es nuestro trasfondo realmente? Aún el que no levantó la mano, tuvimos trasfondos de nuestras familias católicas. Bueno, yo tuve una mamá católica y un papá evangélico. Y como les conté alguna vez, a mí mi mamá me bautizó por lo católico a escondidas de mi papá. Así que yo tenía padrino. Bueno, y ese matrimonio pues lamentablemente no terminó bien, ¿verdad? Fue yugo desigual desde el principio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero el problema que hemos heredado todos es la religiosidad, hermanos. Y hoy vamos a hablar de eso porque Gálatas el apóstol Pablo, su mensaje es para los que se habían convertido. Y note, ¿eran judíos o eran gentiles los de Gálatas, los de Galacia? No necesariamente. Más eran gentiles, porque eran de Asia Menor. Por favor, ¿usted alguna vez ha visto los mapitas que le ponen en sus Biblias? Busque ahí en su mapita dónde está Galacia. Y se va a dar cuenta que está muy lejos de Jerusalén. Esta no tiene. Está en las regiones de Asia Menor, Galacia. Quiero que lo vea. Si tiene mapas, quiero que lo vea. Porque no puedo hacer aquí un mapa. ¿Ya vio dónde está? Indudablemente, Pablo, su método misionero, ¿cuál era? Llegar a la sinagoga de ese lugar. Y usted puede estudiar en Hechos que generalmente se convertían algunos, pero en sí la sinagoga rechazaba las enseñanzas de Pablo, y cuando eso pasaba, él se iba con los 2 o 3 que se convertían a una casa, a un lugar, ya no a la sinagoga. Entonces, la mayoría de los que se convirtieron a partir de Antioquía, porque de Antioquía fue donde delegaron a Pablo y a Bernabé como apóstoles. ¿Se acuerda? Eso está en Hechos 13. 1 al 3. Ahí los delegaron. Y ya en Hechos 14 aparecen los apóstoles Bernabé y Pablo. Habían sido delegados. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se acuerda que ahí habían maestros? En Antioquía dice que había maestros y profetas. No era un maestro, habían varios maestros. Aquí habían 6 o 7. Léalo ahí en Hechos 13. Lea conmigo. Lea conmigo. En Hechos 13 dice que había, y dan nombres. ¿Cuántos eran? 6 o 7. Creo que eran 6, si no estoy mal. Maestros y profetas. No sabemos cuántos maestros, no sabemos cuántos profetas, pero eran maestros y profetas. A eso yo le llamo, y la Biblia le llama, un presbiterio, porque es la reunión de ancianos, de ministros, que estaban a cargo de esta iglesia. Y en esos contextos, nosotros tenemos que entender por qué Pablo dice que en la cara le habló a Pedro, uno el apóstol a los gentiles y el otro el apóstol a los judíos. Aunque no era solo Pedro, sino los 12 habían sido delegados para el evangelio de la circuncisión y Pablo para el evangelio de la incircuncisión.
Ojo, no eran dos evangelios, era el mismo, solo que uno dirigido a judíos y otro dirigido a gentiles. Por lo tanto, tenían que tener ciertas maneras, Pedro y los demás, del Cordero, y ciertas formas, Pablo, llevando el mismo evangelio. ¿Qué principio sacamos ahí? Que usted no le puede hablar de la misma manera a una ama de casa como a un profesional, pero a los dos les va a predicar el mismo evangelio. Pero a ella tal vez usted va a empezar hablándole de verduras, le va a empezar a hablar de cortinas, de muebles, de cosas de la casa, porque es una ama de casa, de lo caro que está la vida, pero que en Cristo hay provisión. Tal vez así va a empezar usted con ella. Pero con el profesional, dependiendo de qué rama, si es un médico, usted le va a empezar a hablar de cómo Dios, tal vez no le va a empezar a hablar de Cristo, sino le va a hablar de Dios, porque los médicos generalmente creen en Dios, pero muy a su manera, porque han logrado descubrir, al conocer el cuerpo humano, que solamente puede ser obra de un ser superior, al que le llaman Dios o le pueden llamar de otra manera, pero usted puede empezar por ahí, y quizá con el tiempo, conforme el Espíritu lo guía, le habla de Cristo, pero es el mismo evangelio. Indudablemente, acá los apóstoles tenían que hablarles de genealogías, ¿verdad? A los judíos, para probar, como lo hizo posteriormente. Porque mire, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos amados, es que cuando en el libro de los Hechos se estaba haciendo la obra, ya sea con judíos o con gentiles, no había Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo. ¿Sabe usted que Pablo escribió primero antes de que se escribieran los evangelios? Uno cree que se escribió primero Mateo, ¿verdad? Y luego Marcos, y luego Lucas, y luego Juan, así como nos lo pusieron. No están puestos en orden cronológico de escritura. Están puestos en un orden donde los que los ordenaron creen que un lector o el lector de todos los tiempos de hace 2000 años lo va a poder. Notaban cosas, como ustedes, algunos anotan aquí cosas, pero era una transmisión oral. Pablo no podía citar Filipenses como nosotros miren, Filipenses capítulo 1, él tenía que enseñar lo que el Espíritu le daba. Y por eso decía, o dice el Nuevo Testamento, el que predica, predique las palabras de Cristo, dice. Porque el riesgo era mucho, no había referencia más que el Antiguo Testamento. Entonces note usted que qué importante es que nosotros nos demos cuenta que a Pedro le estaba costando salir de su judaísmo, a pesar de que caminó con el Señor. Pero el Señor lo que hizo en su ministerio terrenal fue atacar la exterioridad de la religión, y la predominante era la farisaica. Eso fue lo que hizo, pero les vino a hablar de un nuevo evangelio, pero sus discípulos lo entendieron hasta que estuvo resucitado. Ahora, yo quisiera que usted se pusiera a pensar esto. ¿Cuántos días ministró el Señor resucitado? 1 mes, 10 días. En 1 mes, 10 días, ¿será que se puede hacer todo? Claro, ya estaba resucitado. Tenía el poder de abrir la mente, porque a los de Maús les abrió la mente, Lucas 24. Y dice que les abrió las escrituras para que entendieran. O sea que el ministerio de Cristo resucitado de 40 días fue mucho más efectivo que los 3 años y medio que anduvo con ellos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que nosotros ahora tenemos al Cristo resucitado dentro de nosotros. Entonces tenemos una enorme ventaja, pero no se mira los resultados, los frutos en nosotros, como se miraba en ellos, que les costaba más. Sin embargo, Pedro, y ahí entramos en materia. Ve al verso 12, dice: antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Jacobo, se acuerda, como que Jacobo era el director de la orquesta, ¿verdad? No era Pedro.
Ya se dio cuenta. Porque en Hechos 15, ¿quién fue el que puso la palabra final? Jacobo. Y aquí dice que los que llegaron de parte de Jacobo fueron a hacer una visita, si usted quiere, de supervisión. Porque obispo quiere decir supervisor. Era una visita a ver cómo iba la iglesia en Antioquía. Pero iba Pedro con los enviados de Jacobo. Pedro y otros vamos a poner acá. Pero dice, parece ser que Pedro llegó primero. Y entonces Pablo dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. ¿Eso era factible para un judío normal? ¿Por qué? Porque los judíos creían que los gentiles eran unos pecadores paganos. Así lo voy a decir después de esta versión. Eran como perros. O sea que el orgullo del pueblo de Dios era terrible. Ahora, ojo, porque nosotros venimos de un área del ministerio, de un área del cuerpo de Cristo, donde hubo mucho orgullo. Y uno con orgullo ministerial o orgullo de oveja, porque ahí había orgullo de oveja. ¿Y dónde asiste usted? A Elim. Y el otro pobre lo miraban como que, ¿y tú? A tal lugar. Incluso se decía, ¿y creciste ahí? Se ponía en duda hasta la salvación del otro pobre, ¿verdad? Ahora, eso es pecar contra el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora lo entendemos, ¿verdad? Después de tanto tunazo. Ojalá que lo entendamos y que no sigamos caminando con ese orgullo. Ese era un orgullo nacional y esos orgullos son orgullos religiosos, hermano. Porque el Señor, imagínense, ¿quién podía traer la religión verdadera a la tierra? ¿Quién la trajo? Cristo. Él era, si podíamos pensar en el término religión, que a mí no muy me gusta, porque es más una relación, ¿verdad? Que religión, pero el término religión lo usa Santiago cuando dice la religión pura y sin mácula es esta. Llegar todos los domingos y congregarse. No, lo que dice es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, dice, y apartarse del mal. Esa es la religión pura y sin mácula para Santiago. Como que nos han vendido otras cosas, ¿verdad? Sí, porque hemos hecho tal vez en toda nuestra experiencia un cúmulo de situaciones y de marcos que creemos que es la religión verdadera. Y hasta nos enorgullecemos por posturas humanas. Y ese es el problema que se está dando aquí cuando inicia la iglesia. Y Pablo tiene que venir a decirle a Pedro, mira Pedro, estás mal. Entonces yo una de las cosas que quiero enfatizar aquí, hermano, es que no creamos que un apóstol es Dios y que es intocable. Y usted juzgue mi espíritu, yo no estoy enseñando esto con una idea adicional. Yo estoy enseñando la palabra. Porque el problema de Pedro era de conducta. Y lo dice aquí, dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. ¿Cuándo aprendió a comer Pedro con los gentiles? Cuando Dios se lo enseñó en éxtasis. ¿Se acuerda? Porque le dijo, bajaba el lienzo, aparecían animales inmundos. Esos animales inmundos tipificaban a los gentiles. Y el Señor le decía, mata y come. No, Señor, porque a mí me han enseñado. Note cómo él ya era convertido Pedro, claro. Pero ¿qué quiere decir entonces? Pedro seguía guardando la ley. ¿Ya se ubicó? Estoy hablando en Hechos 10. Mata y come. No, Señor, porque a mí me enseñaron que yo no debo de comer animales inmundos. Entonces, en Jerusalén se tenía el evangelio,
pero se tenía a la par las costumbres y la ley. Estaban en transición. Pero Pablo tenía que ser muy claro para que se mantuviera la verdad de la gracia de Dios y ya no la ley. Entonces, cuando en juego está la verdad de Dios, tenemos que ser muy claros aún frente a un apóstol, si es necesario. No se le olvide que somos hombres todos. ¿Me está siguiendo? Ok, dice, pero cuando aquellos llegaron, es decir, los de Jerusalén, estos, le aseguro, que no comían con gentiles. Y como la iglesia era casi toda judía, no había problema. Aquí me imagino que la gente un gentil se sentía mal de entrar. Y quizá también hasta lo mantenían en el atrio, ¿verdad?, de la casa. Siguiendo la costumbre, es probable. Porque ¿quiénes fueron los que llegaron de todas partes del mundo a Pentecostés? Judíos. Y quizá algunos prosélitos. No eran gentiles. Y la enseñanza tremenda del Señor era: Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que yo ya limpié. ¿Y dónde lo limpió? Hacía poquito tiempo en la cruz del Calvario lo limpió al derramar su sangre, para quitar la barrera que estaba en contra o que dividía a los pueblos y que los hacía en dos, judíos y gentiles. Es que uno tiene que darle todo el entendimiento a lo que pasó en la cruz. Es mucho más grande de lo que nosotros hemos entendido. Entonces dice, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse. Yo quiero que ustedes se hagan la idea. Pedro estaba con los gentiles. ¿Y qué comían los gentiles? Chicharrón. Yo me imagino que la comida de los gentiles eran animales que no podían comerlos. Como decía el doctor, me imagino que comían morcillas. Que sangre ahogada, ¿verdad? Gracias a Dios que a mí esto nunca me gustó. Que es parte del folclore guatemalteco también, ¿verdad? La morcilla. Bueno, el asunto es que él comía con ellos como si nada, pero solo llegan los de Jacob. Y entonces se hizo como el que no comía con gentiles. Y esa fue la cuadrada, ahora se la leo completa. Y entonces dice, a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Ojo, porque los partidarios de la circuncisión como que se juntaron con Pedro, enviados por Jacobo, pero ahí iban partidarios de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le ponen partidarios? Porque se estaba volviendo una secta dentro de la iglesia ya, desde que empezó. Por eso el diablo siempre va a querer que la verdad de Dios se trastoque, que parezca la verdad de Dios. Porque yo quiero que usted me entienda bien. Pedro y dentro de estos otros iban enviados por Jacobo, pero no se dieron cuenta que iban partidarios de la circuncisión. ¿No se dieron cuenta o eran partidarios de la circuncisión? Es una pregunta que tal vez no vamos a respondernos hoy. Pero en medio de ese grupo iba gente que la enseñanza que estaban trasladando a los gentiles es: muy bien, conviértete, Cristo es el Mesías, conviértete a Él. Él murió en la cruz del Calvario, pero necesitas circuncidarte y guardar la ley. Ahora, este no es un mensaje para hace 2000 años, hermano. Este es un mensaje para hoy, porque hoy los nuevos Gálatas, porque están habiendo ya nuevos Gálatas dentro de la iglesia de Cristo, están creyendo que ya no es solo Cristo. Y están llegando a tal punto que ya están diciendo que Cristo no es Dios. ¿En serio? Y ojo, no se me asuste, pero la mayoría de los que yo he visto que han caído en estas cosas salieron del libro. Y eso me asusta a mí.
Porque no es garantía que usted esté aquí. Como no fue garantía que estos hermanos pasaron tantos años en él y no les aprovechó. ¿A serio? Son tiempos peligrosos. Ahora, imagínense, si Pablo se hubiera hecho el loco, como solemos decir nosotros, Antioquía se hubiera confundido totalmente y el evangelio de Cristo se hubiera trastocado. Y usted y yo creeríamos en el 2000, en el siglo XXI, que es Cristo más otras cosas. Sigamos. Dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. ¿Se le puede decir hipócrita a un apóstol? Es que, hermano, yo quiero desmitificar un poquito lo que tal vez usted puede pensar de un apóstol, aunque sea genuino. ¿Quién duda que Pedro era apóstol del Cordero? ¿Quién duda que cuando los 12 tronos estén ahí, Pedro se va a sentar en uno de ellos? Ninguno. Si nosotros creemos la palabra, no lo dudamos. Y usted sabe que siendo apóstol, el Señor le dijo, Pedrito, te está usando el diablo. O sea, hermano amado, no hay inmunidad para ningún hombre. No existe. Eso está bueno para los padres de la patria, que hacen averías y la famosa inmunidad no permite que los enjuicien. Pero eso está bueno para la tierra. Pero en los ministerios en la tierra no hay inmunidad. ¿Lo está viendo usted aquí? Yo espero que lo vea. Yo solo lo expongo, pero yo quiero que usted lo vea. Dice, se unieron a Pedro en su hipocresía. ¿Qué es ser hipócrita, hermano? Usted no sabe, me imagino. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser hipócrita? Mostrar lo que no se es. Usted sabe que eso viene del teatro griego, ¿verdad? Que se ponían máscaras para hacer las obras griegas. Y como Pablo de alguna manera estuvo imbuido de los conceptos griegos, porque Pablo fue un romano, podía hablar no solo el idioma hebreo, sino que el griego. Entonces él de ese concepto sacó la palabra, porque de ahí viene la palabra, la raíz griega viene de esas obras teatrales, donde los personajes con máscaras jugaban un papel. Pero obviamente el papel que jugaban es como los artistas de hoy, ¿verdad? No eran ellos. Entonces de ahí viene la palabra hipócrita. Porque Pedro, ahora yo quiero que usted piense, cuando usted recibe un ministro de la talla de Pedro, Pedro caminó con el Señor. ¿Se imagina usted que nosotros tuviéramos un ministro aquí que había caminado con el Señor? ¿Cómo lo recibiríamos? Que quisiéramos preguntarle muchas cosas, quisiéramos oír su testimonio, cómo era el Señor. Y así estaban los de Antioquía. Querían ser bendecidos por uno que caminó con el Señor, porque Pablo no lo había conocido en la carne. Así lo dice. Solo se les apareció resucitado en el camino a Damasco. Y comía con ustedes, y cuando venían los de Jerusalén, no te conozco, Miguel o Manuel. ¿Cómo se sentiría Manuel? Confundido. Hay ministros que confunden y dañan al cuerpo de Cristo. Se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo ¿qué? Bernabé dice, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Mire, hermano,
a veces nosotros nos dejamos arrastrar en conductas inapropiadas, creyendo que es la verdad, por seguir a un líder. Yo le quiero abrir a usted los ojos para que el único que sigue es a Cristo. Indudablemente usted tendrá que tener testimonio de quién le está guiando en la tierra como ministro. Porque si no tiene testimonio, tiene libertad de decisión. Aquí nunca, hermano, a usted se le va a retener. Nunca. Porque yo no soy dueño de usted. El único dueño es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó el precio por usted. Pero qué importante es, porque dice, aún Bernabé se dejó arrastrar. Ahora yo quiero que usted me entienda. Es importante entender en qué año fue escrito Gálatas. ¿Alguien me puede investigar ahí dentro de su Biblia? Porque a veces aparecen ahí. ¿En qué año fue escrito Gálatas? Para que más o menos nos vayamos ubicando en el contexto histórico. 55, 57 después de Cristo. ¿Cuándo sería el Concilio de Jerusalén? 49 dice otra, por ahí. ¿Cuándo sería el Concilio de Jerusalén? Porque fue en el Concilio de Jerusalén donde las cosas se organizaron. Quiere decir que el Concilio de Jerusalén tuvo que haber sido un poquito más tardío de cuando se escribió Gálatas. ¿Me está entendiendo? Porque ahí ya se definen estos problemas. Seguramente a raíz de estos problemas, ¿cómo cree que regresó Pedro? De Galacia. Risa y risa. Pedro, me imagino que gracias a Dios ya había dejado la espada a Pedro. Si no es capaz que la saca y le dice, bueno, Pablo, ¿y vos qué va? Porque nosotros tendemos a divinizar a los ministros, especialmente los bíblicos, ¿verdad? Nunca, como la Biblia no nos narra tan ampliamente, pero esto para mí es vital para que nosotros entendamos que los ministerios, aún de la talla de Pedro y de la talla de Pablo, tenían pies de barro. Pablo cuadró a Juan Marcos y saber, chulo, hasta chulo no le haber dicho. Y Juan Marcos era un joven, ¿verdad? Pero se le desertó en el primer viaje misionero. Y era, parece, sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Y qué interesante porque Pablo después rectifica. Él dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, se tuvo que tragar su orgullo. Es que mire, hermano amado, los ministros nos vamos a equivocar porque somos hombres. Pero bienaventurado aquel que reconoce sus equivocaciones y rectifica. Ay, Señor, sigamos. Está buena la cosa, pero se me fue el tiempo ya. Fíjese que dice, se dejó arrastrar. Yo espero que usted nunca más se deje arrastrar por algo que no crea que es la verdad de Dios. Que tenga usted sus convicciones. Porque usted tiene Espíritu Santo. A mí siempre me decía un pastor una tremenda verdad. Fíjese que nosotros hemos enseñado tanto las características de la oveja, ¿verdad? Decimos que es torpe, que tiene poca visión, porque parece ser que la oveja no ve más de 3 metros, parece que biológicamente eso es así. Son un poco torpes, si tienen mucha lana ya no pueden ni caminar. Hemos hablado tanto de eso, que no lo hemos creído los pastores. Pero esas son características que hacen que una oveja necesite un pastor. Pero este pastor siempre me decía una tremenda verdad. Los pastores creen que las ovejas son tontas, pero no son tontas. Las ovejas miran. Yo espero que usted mire más, que mire lo suficiente para poder discernir en tiempos
de apostasía. Amén. Porque Bernabé, yo quiero que usted entienda, ¿cuánto tiempo estuvo Bernabé en Antioquía? Bernabé fue el que más ayudaba a que los gentiles no fueran judaizados, porque Bernabé le enseñó a Saulo, lo fue a traer a Tarso, y Bernabé tuvo que haber enseñado muchas de las cosas que aquí vivió en Jerusalén a Pablo. Por eso era Bernabé y Saulo, así arrancaron, y después Saulo y Bernabé. Pero hasta él fue arrastrado, porque lo que yo le quiero enseñar es que una autoridad te puede arrastrar. Bernabé seguramente miraba tan alto a Pedro en estatura espiritual, porque Pedro era un líder que se había puesto a pensar. Yo quiero que note usted, lo que está haciendo Pedro no está bien, pero no voy a hacer igual que él, y se dejó arrastrar. Un líder te puede arrastrar, y tú tienes testimonio de que no está bien. Tienes que ser bien cuidadoso, porque si Bernabé fue arrastrado, ¿quién más no podrá ser arrastrado? Cuando vi que no actuaban rectamente, ahora yo quiero que usted vea la verdadera función de un apóstol. Cuando vi, porque aquí es Pablo, que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, porque tenemos que ser íntegros. Pedro ya había entendido el mensaje, pero le tenía temor, porque, ojo, las coberturas mal establecidas provocan temor y controlan. La cobertura no es para eso, hermanos. Por temor, mucha gente sigue siendo arrastrada en diferentes lugares del mundo. Y una de las grandes acusaciones hacia estos movimientos es el mal uso de la cobertura, porque se ha entendido mal la cobertura, hermanos, amados. Y se ha aplicado mal. Y se actúa transmitiendo temor. Y Pablo, mejor dicho, Pedro, y lo que tenía era temor a Jacobo y a los de Jerusalén. Acuérdese, el concilio de Jerusalén no había sido, cronológicamente hablando, yo estoy casi seguro que a raíz de los problemas que se dieron aquí, tuvieron que hacer el concilio de Jerusalén, porque Pedro y los demás deben haber regresado y saber que fueron a alborotar a Jerusalén, porque también eran chismosos los hermanos. Primera de Corintios se escribió, y dicen que no fueron. Algunos creen que en Primera de Corintios están 2 cartas, porque eran 4 cartas. Si uno lee despacio, se da cuenta que Pablo dice, ya les escribí antes. Entonces, como que en Primera de Corintios, 2 de las epístolas, porque eran cartas, ¿verdad?, que le mandó a los corintios para resolver problemas, están mezcladas ahí las 2, y como que las otras 2 están en Segunda de Corintios. Pero les pareció mejor compilarlas así como las tenemos. Pero, ¿cómo empieza Primera de Corintios? Me dijeran los de Chloe que entre ustedes, o sea, se escribió Primera de Corintios por los de Chloe. Ahora, para ponerle equilibrio, dice el doctor, hablando de los de Chloe, dice, indudablemente hay cosas que no es chisme, sino que sirven como información para que un ministro conozca lo que está sucediendo. ¿Qué hay de diferencia entre un chisme y una información? Que esa información tú la vas a sostener aún delante de las personas. Un chisme generalmente no se puede probar. Esas son las pequeñas grandes diferencias, ¿verdad? Pero note usted cómo, y aquí quiero que usted vea la función
de un verdadero ministro de Dios. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, yo no hubiera querido estar en esos zapatos. ¿Y usted? Si Pedro era blanquito, se puso colorado, ¿verdad? Delante de todos, si tú, que eres judío, vives como que si no lo fueras. Ahora, Pablo sabía de Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pedro no había entendido la gracia de Dios. Y si Pedro no la había entendido, todos los de Jerusalén tampoco. Pero, ojo, estaban en transición. Por eso las transiciones son las más peligrosas. Y yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo de transición ahora. Porque algunos de ustedes tal vez oyeron estas enseñanzas. Pero si algo a mí me bendijo mucho, fue que el doctor nos enseñó muy bien sobre lo que es el reino y sobre lo que es la iglesia. Y esta transición yo calculo que duró 70 años en el primer siglo. El reino, promesas dadas a Israel. El reino no es para nosotros. Aunque el Señor, ¿se acuerda que cuando aparece Él dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros? ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es Él. Él traía el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Se cumplían las promesas del reino en Él, pero no habían entendido todo lo que se iba a dar. Pero aquí está el libro de los Hechos. Por eso se hacían cosas dentro de la iglesia que eran del reino. Pero una vez les destruyen el templo, en el año 70. ¿Por qué destruyeron el templo? Porque los cristianos otra vez iban a sacrificar corderitos. ¿Se imagina usted que viniera aquí con su ovejita? Y yo vestido de efod de lino, con un cuchillón, matando ovejas. Así como se ve eso de ridículo, es lo que se está haciendo ahora. Y lamentablemente la gente lo está haciendo. Tiene que ser un espíritu de error, hermanos. Y eso es tan solo uno. Pero así como se dio acá, ahora se está dando esto. Más chiquito aquí. Está terminando el ciclo de la iglesia. Y va a empezar otra vez el reino. No sé cuánto tiempo sea. Pero yo creo que nosotros estamos viviendo ahí, esa época. Entonces, ¿hay verdadero movimiento judío del reino? Sí, lo hay. Son los judíos a los cuales el mismo Señor se les aparece y se convierten y lo reciben como Mesías. Pero esa operación ya no va a ser iglesia, probablemente. Esa operación va a ser para acá. Por eso al judío que se convierte no deberíamos nosotros de obligarlo a dejar sus costumbres. Como no se obligó aquí, y fue casi un periodo de 70 años, donde hacían votos los cristianos, como Pablo, y les costó entender. Acuérdense que incluso hasta les dijeron, solo que se abstengan de ahogado. ¿Se acuerdan? Y que se acuerden de los pobres. Todavía les dejaron ciertas instrucciones a todas las iglesias del principio. Hechos 15. Usted lo puede ver despacio en casa. Pero qué importante a los que vivamos en esta época que sepamos discernir, no hablar que es del diablo lo que es de Dios, pero también discernir los movimientos falsos que están haciendo por esta transición que la iglesia otra vez judaice. Hermanos amados, yo se los he dicho, yo no sé si ustedes lo creen, pero hay hermanos que se están circuncidando.
Se están dejando la barba, pero con un concepto religioso. Si no, nos tendríamos que quitar nosotros también, ¿verdad?